Andorra, el coprincipado de los Pirineos, la anomalía feudal medieval que sobrevivió a todos los imperios. Andorra tiene dos jefes de estado al mismo tiempo. Uno es el obispo Urgell, un prelado católico español. El otro es el presidente de la República Francesa, el mismo que elegían los franceses, que asume ese rol sin que los andorranos tengan ningún voto al respecto. Este acuerdo no viene del siglo XX ni del siglo XIX, viene del 1278, cuando un obispo y un conde firmaron un pacto medieval para no matarse entre sí por el control de uno de los valles pirenaicos. Ese pacto sigue vigente hasta hoy. Andorra es el único país del mundo que tiene el catalán como único idioma oficial. Su capital, Andorra la Vella, es la más alta de Europa. No tiene ejército, no tiene aeropuerto, no tiene estación de tren y sin embargo es uno de los países con mayor ingresos per cápita del mundo, gracias al turismo, los esquís y una política fiscal que durante décadas no cobró impuesto a la renta. Esta es la historia de la anomalía más fascinante de Europa. Geografía y datos básicos. El país que cabe entre dos montañas. Andorra tiene 468 kilómetros cuadrados, uno de los países más pequeños del mundo, y una población de unos 77.000 habitantes, de los cuales solo el 48% son ciudadanos andorranos. El resto son residentes extranjeros, principalmente españoles, 26%, portugueses, 13% y franceses, 5%. La capital, Andorra la Vella, está a 1023 metros de altitud, la capital más alta de Europa. El país está encajado en los Pirineos orientales, completamente rodeado por España al sur y este y por Francia al norte. Su punto más alto es la Coma Pedrosa a 2.942 metros. No tiene salida al mar, no tiene aeropuerto propio ni estación de ferrocarril. Para llegar hay que hacerlo por carretera de montaña. Los aeropuertos más cercanos son el de Barcelona, 200 kilómetros, y el de Toulouse, 170 kilómetros. El catalán es el único idioma oficial. Andorra es el único estado soberano del mundo donde el catalán tiene esa condición. El español, el francés y el portugués se usan ampliamente en la vida cotidiana. Andorra no es un miembro de la Unión Europea, pero usa el euro, forma parte del espacio Schengen, libre circulación, y aplica el arancel externo común de la Unión Europea en muchos productos. Tiene un acuerdo monetario con la Unión Europea que le permite emitir sus propias monedas de euro con diseño andorrano desde 2014. Andorra la Vella es simultáneamente la capital más alta de Europa, 1023 metros, y una de las ciudades con mayor densidad de compras duty free del continente. El turismo de compras, especialmente tabaco, alcohol, electrónica y perfumes, es uno de los pilares de su economía. Los orígenes: de los Andosins a Carlomagno, antigüedad siglo IX. El nombre y la leyenda. El nombre Andorra proviene probablemente de los Andosins, un pueblo ibero-celta de los Pirineos que habitó la región antes de la llegada romana. También hay teorías que lo derivan del vascuense, andurrial, tierra de matorral, o del árabe aldarra, el bosque. Bajo el Imperio Romano, el territorio formó parte de la provincia hispana Tarraconesis. Los romanos construyeron calzadas y aprovecharon los pasos de montañas para el comercio entre Galia e Hispania. La tradición andorrana, con base histórica débil pero enorme peso simbólico, sostiene que fue Carlomagno quien dio protección especial a los valles de Andorra en el año 788 como recompensa a los andorranos por guiar a sus tropas a través de los Pirineos en la campaña contra los moros. Su hijo, Luis el Piadoso, había refrendado esta protección en 819, encomendando los valles al obispo Urgell, aunque los documentos originales de esa donación se perdieron o nunca existieron con certeza. Son el fundamento simbólico del Estado andorrano. La tradición carolingia es muy importante para la identidad andorrana, aunque los historiadores debaten su autenticidad. El Carlomagno montado a caballo aparece en el escudo de armas de Andorra, un honor que el Principado comparte con muy pocos territorios europeos. El Preague de 1278, el acuerdo que creó un país. Cómo un obispo y un conde evitaron una guerra.
A lo largo del siglo XII y XIII, los obispos Urgel, que reclamaban los valles de Andorra como parte de su jurisdicción eclesiástica, y los condes de Foix, que los reclamaban por herencia feudal a través de la familia Cabuet, estuvieron en conflicto permanente por el control del territorio. El problema era que ambas partes tenían argumentos legítimos y ninguna podía eliminar definitivamente a la otra sin desencadenar una guerra que ninguno quería. El 8 de septiembre de 1278, el obispo de Urgel, Per Dursk, y el conde Foix Roger Bernard III firmaron el Pariatge, un acuerdo de cosoberanía que establecía que ambos compartirían el dominio sobre los valles de Andorra en igualdad de condiciones. Cada uno recibiría impuestos alternos de los andorranos, compartirían la administración de justicia y ninguno tendría preeminencia sobre el otro. El acuerdo fue confirmado y ampliado en 1288. Este pacto medieval de 1278 sigue siendo la base constitucional de Andorra. Con el tiempo, el condado de Foix pasó por matrimonio al rey Enrique III de Navarra, que en 1589 se convirtió en el rey Enrique IV de Francia, estableciendo así que la monarquía francesa heredaba los derechos del conde de Foix sobre Andorra. Tras la Revolución Francesa, esos derechos pasaron a la República. Hoy, el presidente de Francia es copríncipe de Andorra en virtud de ese linaje feudal medieval, elegido por los franceses sin participación andorrana. Napoleón Bonaparte, al reorganizar Europa, consideró suprimir el anacrónico sistema andorrano. Según la tradición, dijo: Andorra merece ser conservada como ejemplar del Estado feudal, y la conservó. El tributo medieval que los andorranos pagan a sus dos copríncipes, alternando cada 2 años, sobrevive en forma simbólica hasta hoy: 960 euros y ciertos bienes en especie al obispo, 460 euros al copríncipe francés. El Pariatge es estudiado en las facultades de Derecho de todo el mundo como uno de los ejemplos más extraordinarios de cosoberanía medieval que ha sobrevivido hasta la modernidad. Es, literalmente, el contrato fundacional más antiguo de ningún estado europeo todavía en vigor. Andorra en la era moderna, 1278-1993. La anomalía que sobrevivió a todo. Durante 7 siglos, Andorra fue una rareza política que se mantuvo porque ninguno de sus dos señores quiso provocar una crisis que pudiera beneficiar al otro. Cuando Francia tuvo una revolución y suprimió la feudalidad, Andorra pidió mantener el sistema y la República aceptó. Era conveniente tener un pequeño amortiguador pirenaico. Cuando Napoleón reorganizó Europa, conservó Andorra. Cuando España vivió sus guerras carlistas, sus repúblicas y su franquismo, Andorra siguió siendo un principado. Andorra permaneció neutral en la Primera y Segunda Guerra Mundial, pero hay una anécdota extraordinaria sobre la primera. Andorra declaró la guerra a Alemania como aliada de Francia en 1914, pero no fue incluida en el Tratado de Versailles de 1919. Técnicamente, Andorra estuvo en guerra con Alemania desde 1914 hasta 1939, cuando finalmente se firmó un tratado de paz bilateral entre Andorra y Alemania. Durante 25 años, Andorra fue el único país del mundo en guerra con Alemania que no tenía ejército. El sistema político interno fue evolucionando lentamente. En 1933, una revuelta popular forzó el sufragio universal masculino. En 1970, se extendió el voto a las mujeres. En 1982, se creó el primer gobierno elegido, Cap de Govern, jefe de gobierno. Pero Andorra no tuvo constitución escrita hasta 1993. La Primera Guerra Mundial dejó a Andorra en una situación jurídica kafkiana. Declaró la guerra a Alemania, pero no firmó la paz en Versalles 1919 porque los aliados olvidaron incluirla. El estado de guerra se prolongó hasta 1939, cuando Andorra y Alemania firmaron su propio tratado de paz bilateral sin que hubiera habido ningún combate ni víctima. La Constitución de 1993 y la Andorra contemporánea. La modernización del principado más antiguo de Europa. El 14 de marzo de 1993, Andorra aprobó en referéndum su primera constitución escrita. Hasta entonces, el Estado se regía por el pariage y la costumbre. La constitución de 1993 transformó Andorra
en una democracia parlamentaria moderna mientras mantenía el sistema de coprincipado. Los copríncipes conservan sus roles como jefes de Estado nominales, pero el poder real reside en Consell General, Parlamento, y el Cap de Govern, jefe de gobierno. Con la nueva constitución, Andorra pudo solicitar el ingreso a organizaciones internacionales. El 28 de julio de 1993 ingresó a la ONU, en 1994 el Consejo de Europa. Sin embargo, no es miembro de la Unión Europea. La economía andorrana descansa sobre tres pilares: el turismo, especialmente el esquí e Gran Valira, el mayor dominio esquiable de los Pirineos, el comercio minorista favorecido por bajos impuestos, el IVA andorrano, llamado IGI, es del 4,5%, el más bajo de Europa, y los servicios financieros. Desde que Emmanuel Macron es presidente de Francia, 2017, es también copríncipe de Andorra. Antes lo fue Hollande, Sarkozy, Chirac. Los andorranos no votan en elecciones presidenciales francesas, pero el resultado determina directamente quién es su jefe de Estado. Es probablemente la forma más insólita de designar un jefe de Estado en el mundo contemporáneo. Andorra tiene uno de los índices de longevidad más altos del mundo, esperanza de vida superior a 83 años, una de las tasas de criminalidad más bajas de Europa y un sistema sanitario público de alto nivel. No tiene deuda pública, no tiene déficit presupuestario y tiene menos de 200 personas en las fuerzas del orden público que hacen las veces de ejército, policía y guardia de fronteras. Sistema monetario: del sou medieval al euro sin pertenecer a la Unión Europea. La historia de un país que nunca tuvo moneda propia hasta el siglo XXI. Era medieval y moderna hasta el siglo XIX. Durante siglos, Andorra no emitió moneda propia. Circulaban las monedas de sus dos señores feudales, los sous del condado de Foix y del obispo de Urgell. Luego, las monedas catalanas y aragonesas. En la Edad Media, Andorra era parte del circuito monetario catalán. El croat de plata y el florín de oro de Barcelona eran las monedas de referencia. La doble circulación, franco francés y la peseta española, siglos XIX al año 2002. Desde el siglo XIX hasta la introducción del euro, Andorra no tenía moneda oficial, pero emitía la circulación simultánea de dos, el franco francés y la peseta española. Ambas eran de curso legal en todo el territorio. Los andorranos aceptaban con total naturalidad pagar con francos y recibir cambio en pesetas, o viceversa. Era un sistema monetario doble perfectamente funcional, aunque inusual. El dinar andorrano, unidad de cuenta histórica. Andorra tuvo históricamente el dinar, dinero del latín denarius, como unidad de cuenta teórica para algunos tributos y documentos legales, pero nunca como moneda de circulación general. Se acuñaron algunas piezas conmemorativas en dinars para coleccionistas desde los años 1980, pero nunca tuvieron curso legal real. El euro de facto y el acuerdo monetario, 2002 hasta hoy, código ISO EUR, cuando Francia adoptó el euro en 2002 y España también. El euro pasó automáticamente a ser la moneda de facto de Andorra, aunque sin acuerdo formal. En 2011, Andorra firmó un acuerdo monetario con la Unión Europea que formalizó el uso del euro y le permitió acuñar sus propias monedas de euro con diseño andorrano. Las monedas andorranas de euro, que muestran el escudo de armas, el oso de Pirineos y figuras históricas, son piezas codiciadas por coleccionistas. Desde el 1 de abril de 2014 circulan oficialmente. Las monedas de euro andorranas son emitidas en tirajes relativamente pequeños y son buscadas por los coleccionistas de toda Europa. Las series de 1 y 2 euros muestran el escudo de Andorra, las de 1 y 2 céntimos, la Casa de Val, antigua sede de Consell General del siglo XVI, y las de 5 y 10 céntimos, la Ver de Merichter, patrona de Andorra. El tributo medieval que los andorranos pagan a sus copríncipes, el Questern, sobrevive de forma simbólica y alternante: 460 euros al copríncipe francés, los años pares, y 960 euros, 6 jamones, 12 capones, 12 quesos y 12 perdices al obispo de Urgell, los años impares. Este pago ritual es la supervivencia viva del feudalismo más antiguo de Europa. Andorra hoy, la anomalía que funciona.
Andorra es hoy un microestado próspero, estable y perfectamente funcional, con un Producto Bruto Interno per cápita que supera al de España y Francia, sus dos copríncipes. Sus 77.000 habitantes disfrutan de baja fiscalidad, excelente sanidad pública y una de las expectativas de vida más altas del mundo. El turismo, principalmente el esquí en invierno y el senderismo en verano, atrae a más de 8 millones de visitantes al año, es decir, más de 100 turistas por cada residente. El país se enfrenta a presiones modernas, la Unión Europea presiona por la regularización fiscal y la reducción del paraíso fiscal, la globalización amenaza el modelo de compras duty free y el cambio climático podría reducir la nieve en los Pirineos. Pero Andorra lleva 700 años adaptándose, un país que sobrevivió a Carlomagno, a Napoleón, a 2 guerras mundiales y al siglo XX con el mismo acuerdo de 1278. Tiene probada su capacidad de resistencia. Andorra merece ser conservada como ejemplo del Estado feudal, atribuida a Napoleón Bonaparte.